Vamos a probarlo, ¿eh? Pero vamos a probarlo de nuevo. Sí, ahí, pero a ver si puede probarlo. Por favor. Analgesia posoperatoria. ¿No? Pues ahora vamos ya. ¿Sí? Pruébalo. Uno, dos, Ya.
Pues buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy. Y está con nosotros la doctora Andrea Lucero Cruz Hernández. Ella es médico residente del tercer año de la especialidad de anestesiología y nos va a compartir el tema analgesia postoperatoria con sulfato de magnesio, ketorolaco y paracetamol versus ketorolaco y paracetamol intravenoso en pacientes sometidas a histerectomía laparoscópica bajo anestesia general balanceada. Doctora, bienvenida a este sesión. Bueno, pues buenos días. Quedamos de la presentación y pues a todos los presentes. Este fue mi inicial protocolo y laboratorios para lograr el grado de especialista en anestesiología y pues vamos a comenzar. Sobre todo, gracias a mi asesora, la doctora Luisa María Zamudio, y a la servicio de la Marina, a todos mis compañeros que han ayudado también de alguna manera y a todos los demás. Bueno, como antecedentes, tenemos que la primera histerectomía que se realizó registrada fue por el doctor Langenbeck en 1913, la cual fue por vía vaginal. Sin embargo, sabemos que esta cirugía para 1989 por el doctor Reich fue quien llevó a cabo la primera histerectomía vía laparoscópica. Después de la cesárea, nos habla de estadística, que es la cirugía más común de manera pues, en mujeres en la ginecología y que, como sabemos, actualmente pues, en boga de la intervención laparoscópica. Como datos estadísticos, en Estados Unidos se han registrado hasta 430,000 histerectomías para el año del 2010, pues llamándola la más común, como ya les estoy comentando. Para el año entre 1998 y 2010 se dice que la distribución de los procedimientos de acuerdo al abordaje quirúrgico fue de 65% vía abdominal, un 20% vía vaginal y el 13% vía laparoscópica. Sobre todo este último abordaje pues se ha relacionado con un factor muy importante, creo que para todos los médicos y para las instituciones, así como gastos y para nosotros anestesiólogos, pues la satisfacción de la paciente en cuanto a sus complicaciones del manejo del dolor, que es pues de lo que se centra mi tesis. Además de que ayudan a una adecuada y pronta reincorporación a la vida cotidiana, que sabemos pues nuestros pacientes si están en edad pues, productiva, evidentemente se va a dar un impacto en la vida social. Además de disminuir las complicaciones intrahospitalarias, porque sabemos pues que pacientes con dolor que sea difícil de control, eso va a ser pues un generar más para la institución, más gastos, más días de estancia e incluso pues más reingresos. Y pues estoy hablando del dolor. El dolor lo cito como es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, que está asociada a un daño tisular real o potencial, en términos descritos de tal daño. Esto se va a relacionar pues, con las vías del dolor, que a grandes rasgos se involucran en 4 procesos. Después de nuestro estímulo periférico nociceptivo, pues la señal va a ser traducida o transducción a nivel de nuestras pues, terminaciones nerviosas periféricas, se van a conducir a médula o a nivel posterior de la médula, que sabemos que es la percepción de dolor. En esta se va a transmitir a nuestra segunda neurona, va a haber una percepción a nivel de tallo y una modulación ya a nivel pues, cerebral, talámico, donde va a haber una modulación de esta señal del dolor. El dolor postoperatorio, pues como dije, puede causar bastantes pues, complicaciones, inquietud, aumento de la actividad simpática,
Como saben, pues los anestesiólogos nos encargamos de reducir esta activación nociceptiva con todos los elementos, técnicas, medicamentos, etcétera, que utilizamos para disminuir esta elevación simpática. Pues esto lo podemos traducir en aumento de la presión y en la taquicardia, que son dos parámetros pues, que no implican tanto monitoreo, sino el básico, y que nos habla ya de un dolor, de un estímulo no regular. En cuanto a la cirugía laparoscópica, ¿por qué es el dolor o por qué es causado? Principalmente el dolor es abdominal y escapular, y lo voy a explicar el por qué. Puede haber múltiples factores por los que pueda haber este dolor, como la incisión propiamente dicha de los puertos, como el neumoperitoneo, el gas que utilizan para distender la cavidad abdominal, que sabemos actualmente es el CO2. Históricamente se utilizaron algunos otros, aire, por ejemplo, oxígeno puro, o hasta óxido nitroso, sin embargo, tienen más complicaciones. El más inocuo hasta ahora pues, es el CO2, sin embargo, tiene aún varias repercusiones hemodinámicas y pues incluso hasta de irritaciones nerviosas. De hecho, pues nos manejan también presiones, algunos niveles que nosotros tanto fastidiamos a los quirúrgicos. Se dice en varios estudios que incluso con una presión baja, 7 milímetros de mercurio intraabdominal con nuestro dióxido de carbono, puede disminuir los grados de dolor postoperatorio que se puede ver en los pacientes. Se tienen varias teorías. Las teorías por las cuales hay este dolor postoperatorio se incluyen aquí: sobre distensión del diafragma y de la cavidad abdominal, irritación de las terminaciones nerviosas diafragmáticas e incluso irritación del nervio frénico debido al producto del dióxido de carbono, que es el ácido carbónico, activación del sistema nervioso simpático derivado pues, de un aumento de nuestro dióxido que va a traducirse en una respuesta inflamatoria tisular e incluso que puede llegar con esta inflamación a una isquemia de la mucosa esplénica, que también puede estar relacionado, e incluso pues nada más con la simple irritación mecánica de los puertos. Y nosotros, ¿cómo controlamos el dolor? Pues uno de nuestros grandes angulares estrellas son el uso de opioides, que pues es como uno de los medicamentos más usados en nuestra especialidad. Sin embargo, son fármacos que, aunque tienen un gran poder analgésico, también tienen otras repercusiones colaterales, ¿no? Debido a sus múltiples efectos en los receptores donde actúan nuestros opioides, pues puede haber depresión respiratoria, puede haber náuseas, puede haber vómitos por el centro que pueden ahí estar simulando, una asociación con el estreñimiento o incluso retención urinaria, ya saben. Típico, si han escuchado, bueno, le pusimos morfina, tiene sonda vesical, porque puede hacer una retención. Es uno de nuestros también causas de complicaciones. Entonces, pues todos estos datos de efectos adversos pueden retrasar el alta de nuestro paciente, puede aumentar la estancia, puede haber reingresos imprevistos a nuestro hospital y pues con ello aumentar los costos, ¿no? Si de por sí no tenemos demasiado pues estructurado el costo para el servicio de salud, pues con esto podemos reducir. Entonces, evidenciando que hay estos efectos colaterales, también se tiene otra opción para el control del dolor. No todo es opioides. También se tienen los ayudantes que nos van a ayudar con esa interrupción de la sinapsis nociceptiva que les mencionaba, esos 4 procesos de transducción desde el nivel periférico a central. Varios de otros medicamentos van a actuar a niveles diferentes de estos procesos, como es el sulfato de magnesio, que es ahí en mi tesis, el AINES, el paracetamol o incluso la vitamina, que es un medicamento pues, específico usado también por nosotros. Para todo esto, pues nos vamos a centrar también en la analgesia multimodal. ¿Vale? La analgesia multimodal, pues, ¿qué es todo aquel hacer en nuestro ámbito que incluye diferentes usos de medicamentos de diferentes mecanismos de acción, así como también diferentes técnicas que en conjunto
hace que se disminuya la dosis de algún otro. Es decir, si utilizamos varios agentes de varios mecanismos, vamos a disminuir, por ejemplo, yo utilizo una dosis grande de opioides, ¿no? Y con esto, pues, reducimos los efectos no gratos de estos medicamentos. El sulfato de magnesio, hablando ya precisamente de él, puede tener diferentes presentaciones: local, regional, oral, intravenoso, como lo utilicé en mi tesis, en bolos o en infusiones para mantenimiento. Sus efectos tienen efectos inmediatos en 30 minutos y ayuda a disminuir nuestros requerimientos anestésicos y nuestros requerimientos analgésicos de otros medicamentos, es decir, coadyuvan. Su mecanismo de acción es a través de antagonizar los canales de calcio de nuestros receptores N-metil de aspartato, que es uno de los receptores de glutamato, que como sabemos, pues el glutamato es muy importante neurotransmisor excitador. Entonces, al antagonizar o inhibir este receptor, pues inhibimos la respuesta del glutamato y así disminuimos por la señalización del dolor o del estímulo. También tienen otros efectos, es utilizado como control en el asma, eventos agudos, por ejemplo, también lo usamos nosotros. Cuenta con efecto anticoagulante y por supuesto su analgésico. Además, en nuestro ámbito, bueno, algo importante, puede potenciar la relajación muscular. Cuando nosotros anestesiamos, anestesia general, utilizamos uno de sus medicamentos, también puede ayudar a que se potencie este efecto. Entonces, bueno, también además nos ayuda a disminuir el requerimiento de estos. Y pues con esto buscamos la mejora de la puntuación de satisfacción del dolor. También se ha visto para el dolor o el control, perdón, del dolor neuropático posherpético, neuropatía periférica, para la disminuidora, fibromialgia, migraña. Aquí los compañeros ginecólogos lo utilizan muchísimo para la preeclampsia, para tratos, obviamente cuando ya hay compromiso neurológico, eclampsia, y lo ponen pues en sus esquemas que ya conocemos todos. Además de que también lo podemos utilizar en tratamiento de arritmias y pues para la reanimación cardiopulmonar o per se pues alguna patología de hipoglicemia. Se han visto diferentes esquemas ya en la búsqueda bibliográfica. Encontramos algunos esquemas donde se utilizan en bolo y en mantenimiento de 30 a 50 miligramos kilo, mantenimiento de 6 a 20 miligramos kilo hora, y que se ha visto que después en el estado posoperatorio hasta las primeras 12-24 horas, en alguna laparotomía ginecológica abdominal inferior, pues ha disminuido nuestros datos de dolor o nuestras escalas de dolor. Obviamente, como todos los medicamentos, tiene alguna interacción y datos de toxicidad. Algunos de los ejemplos de estas interacciones se los he visto aquí. Puede también causar náuseas, vómitos, debilidad, y esto se va a relacionar también con pues, el nivel a nivel plasmático de acuerdo a 1000 equivalentes. Sabemos que mayor de 5000 equivalentes por litro se va a relacionar con algunos efectos electrocardiográficos, prolongación del segmento ST, QRS. Cuando es más allá de 7000 equivalentes a 10, causa hipotensión, disminución de los reflejos osteotendinos, sedación. Por arriba de 10, incluso parálisis muscular, depresión respiratoria y algo pues chistoso, que aunque es un medicamento que se utiliza como antiarrítmico también, puede incluso en ya dosis tóxicas causar alguna arritmia, y por arriba de 14000 equivalentes incluso puede causarnos hasta paro. El antídoto intravenoso, como algunos saben, pues es el bicarbonato de calcio al 10%, y sobre todo también tener en cuenta que cuando el paciente cursa con concentraciones menores de 0.7 equivalentes por litro, puede haber también algunas manifestaciones que incluso nos pudieran simular a nuestra toxicidad. Entonces, para también tenerlas en cuenta. En cuanto al paracetamol y el ketorolaco, pues sabemos que estos medicamentos tienen como acción en la inhibición de las ciclooxigenasas 1 y 2, que están presentes pues, en nuestra cascada del ácido araquidónico para la producción de prostaglandinas, que son sustancias que se encuentran pues, a la hora del dolor, ¿no? También tiene acción
acciones en nuestros sistemas descendentes serotoninérgicos que tienen que ver como con esta respuesta y modulación del dolor a nivel central, y que, bueno, va a tener una muy buena eficacia con el uso con otro medicamento complemento que no sea opioide, por ejemplo, el sulfato de magnesio. Nuestra dosis de paracetamol, pues quisiera ser visto menor de 10 kilos, mayor de 10 kilos o menor de 15 kilos, dependiendo pues de nuestro paciente, y algo a considerar las dosis tóxicas por arriba de 150 por kilo en niños, en adultos de 7.5 a 8 por día. En cuanto al ketorolaco, pues es un AINE que pertenece a la clasificación del probiótico. Su acción también es de inicio rápido, de 30 minutos después de su administración por cualquier vía, y su pico máximo se alcanza a 1 a 2 horas por vía intravenosa, con una vida de 2.4 a 8.6 horas. También nos manejan algunas dosis por arriba de 50, 120 miligramos día, o incluso aquí, bueno, de este dato esta bibliografía, incluso hasta mencionan con depuraciones menores de 30 miligramos en minuto por mililitro, pues de hecho sí lo pueden utilizar, si lo manejan hasta 60 miligramos diarios. Y bueno, con todos estos antecedentes, el planteamiento del problema de mi tesis fue, bueno, sabiendo que la histerectomía es una de las cirugías ginecológicas más comunes a nivel mundial y viéndolo a nivel local en nuestro hospital, que pues es una de las cirugías que más se hacen, pues podemos involucrarnos más con estos factores de control del dolor y pues todo lo que conlleva. Ayudar a que haya una paz y comodidad postoperatoria mejor, controlando el dolor postoperatorio y sus inquietudes, sus complicaciones, no utilizando tanto ya los opioides y más bien controlándolo con otros por sus efectos. Habrá una mayor tasa de mortalidad cuando se utiliza mayor medida los opioides, e incluso se ha visto que el mayor reingreso a los 30 días pues es aún mayor cuando se utilizan estos, ¿saben? Entonces, pues, yo quise ver estos medicamentos, comparar su efectividad en sulfato de magnesio adicionado con el ketorolaco y el paracetamol versus un grupo de control, evidentemente, donde no se utilizaba el sulfato de magnesio, solamente el paracetamol y ketorolaco. La pregunta de investigación fue cuál es la eficacia analgésica postoperatoria con el uso de sulfato, ketorolaco y paracetamol versus ketorolaco y paracetamol intravenoso en los pacientes sometidas a histerectomía láparos bajo anestesia general. Y mi justificación, está de más decirla, los efectos, mi finalidad, corroborar esta idea de que la adición de sulfato sea mejor. Nuestros materiales estaban disponibles, todos los medicamentos y material que se pensaron utilizar se tenían en la institución, no se requirió pues ni costeo ni de pacientes, ni mucho menos de los investigadores, y se podía dar un seguimiento de los pacientes a las 24 horas de tiempo. Como hallazgos, también observé que disminuyó la dosis total de opioide de rescate a nivel postoperatorio que se utilizaba. También se disminuyeron las dosis totales de antieméticos, así como pues, la reducción del tramadol por rescate, evitando pues, eventos de náusea y vómito. Mi hipótesis alterna pues, fue esa, que es mejor el grupo con sulfato de magnesio que ketorolaco y paracetamol. Y mi hipótesis nula, manejé pues que no es superior de eficacia adicionándole sulfato. Como objetivo general, evaluar la analgesia con el sulfato ketorolaco y paracetamol versus con el grupo control sin sulfato. Mis objetivos, caracterizar las variables sociodemográficas y clínicas del paciente de estudio, evaluar el nivel de analgesia, tanto en el grupo con sulfato como en el grupo sin sulfato. En cuanto a metodología, no explicaré mucho, pero pues fue un estudio cuantitativo, experimental, prospectivo, longitudinal, comparativo y analítico. Nuestra población se tomó datos de estadística de nuestro hospital. Para el año 2022 se registró 428 histerectomías, de las cuales 230 fueron por vía laparoscópica y de estas 82 fueron bajo anestesia general balanceada. De ahí salió nuestro tamaño de muestra y nuestro tamaño de población, que
fueron 59 mujeres sometidas a este procedimiento entre el periodo de septiembre de 2023 y marzo de 2024. Pues las unidades pacientes sometidas a esta operación, nuestros grupos, grupo A con sulfato de magnesio, ketorolaco paracetamol, grupo B sin sulfato de magnesio y mi periodo límite. Mis criterios de inclusión, pacientes obviamente que firmaron el consentimiento que se les explicó a que estaban entrando, que estudio, pacientes entre 18 y 65 años de edad, que obviamente fueron a ser sometidas al procedimiento a estudiar con un IMC menor de 35, ASA 1 y ASA 2, que es una escala pues del paciente, su estado del paciente, si es pues sano o no, etc. Y pacientes con patología ginecológica benigna maligna, las incluí. De exclusión, pacientes con alguna patología que tengan cambios sistémicos, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus compensada, etc. Con un IMC mayor de 35, ¿por qué? Porque se ha visto que una mayor obesidad se ha relacionado con un mayor dolor postoperatorio. Esto lo pudiéramos pensar pues, en nivel de manipulación, que puede ser más extensa y que pues, puede darnos más complicaciones. Entonces, las excluí. Hipersensibilidad a alguno de nuestros medicamentos. Que la cirugía durara más de 4 horas, porque también se ha visto que es uno de los factores a desarrollar más dolor. De eliminación, cirugías que fueran mayor de 4 horas, el expediente clínico estuviera incompleto, que se cambiara de técnica quirúrgica, típico que no pueden sacar el útero, y pues se abre, entonces ya las eliminaba. Que tuviera un sangrado mayor de 500 mililitros, que también se ha relacionado con mayores complicaciones postoperatorias hasta los 30 días. Pacientes con datos de reacción alérgica. Nuestras variables, los medicamentos dependientes, nuestros dependientes, intensidad del dolor, pues algunas mediciones de nuestros signos vitales, que como les dije al inicio, van a ser el reflejo de ese símbolo doloroso. Variables de control, peso, talla, edad y peso. El procedimiento básicamente, pues después de explicarles a las pacientes, recolectar su firma, se les daba en unos sobres para que al azar se eligiera a qué grupo iban a corresponder. Esta información la sabía tanto el investigador como el paciente, firmando su consentimiento posterior, se les explicaba beneficios, riesgos, etc. Y se registraban datos generales, peso, edad, talla, origen, ocupación, etc. Se registraban también sus signos vitales previos a la cirugía. Y en el grupo A se utilizaba el sulfato de magnesio, en donde 15 minutos antes de 250 mililitros de solución salina, adicioné 30 miligramos por kilo de peso, 15 minutos antes de que se iniciara la anestesia general. Nosotros utilizando medicamentos anestésicos comúnmente como midazolam, fentanilo, lidocaína, propofol, rocuronio. Los estandaricé a ciertas dosis y de mantenimiento también tenemos halogenados anestésicos, pues gaseosos. También después en el postoperatorio, bueno, administraba trans a 60 miligramos previo a la incisión quirúrgica y se continuaba 30 miligramos cada 8 horas. El paracetamol se utilizaba 20 minutos previos al término de cirugía y posterior 1 gramo cada 8 horas alternantes. En el grupo B era exactamente lo mismo, sin el sulfato de magnesio. Y para todos se utilizaba una dosis estandarizada como dosis de rescate de tramador, 50 miligramos de 100. Se registraban en los dos grupos sus signos vitales, frecuencia cardíaca, tensión arterial sobre todo, sedación, saturación y la escala de EMA, que es la escala con la que nos hacemos para estar midiendo el grado de dolor en el estado postoperatorio a las 2, 6, 12 y 24 horas. También se registró si había algún efecto no deseable, aunque no era la piedra angular de mi tesis, fue como un hallazgo colateral. Molestias referidas durante las primeras 24 horas, pues se excluía porque ya era per se el objetivo, ¿no? Bueno, para el análisis se utilizó un paquete estadístico, se garantizó los aspectos éticos, se respetó siempre pues la declaración de Helsinki, también con el Vermont, siempre buscando beneficencia, justicia,
que los pacientes supieran de la información, que firmaran, garantizarles con confidencialidad y evidentemente siempre tenían la opción de retirarse del estudio si así lo querían. El riesgo lo manejé como un riesgo medio, moderado, o mínimo moderado, porque pues sí utilizamos medicamentos dentro del sistema, aunque también pues tenemos varias intervenciones como un cuestionario simple, toma de signos, etcétera, y no había cuestiones de bioseguridad, ya que no se tomó ninguna muestra biológica. De relevancia, control del dolor postoperatorio en nuestro hospital. Como tal, no se tiene un protocolo de esta magnitud en estos pacientes, por lo que pues, tuvo importancia para justificar facilidad, se había el material, pacientes, técnicas, tiempo, inversión mínima. Y los resultados, pues, respondiendo a los objetivos, las variables sociodemográficas se encontró en el grupo A con sulfato de magnesio, una edad media de 41 años en el grupo B sin sulfato de magnesio, una edad media de 47 años, el índice de masa corporal en el grupo A fue de 28.3, en el grupo B 28.8, el nivel escolar en el grupo A fue mayormente 13 pacientes nivel secundario y en el grupo B en 11 pacientes nivel primario. Este es un esquema ya representando los datos previos. En cuanto a global, 37% tuvieron un nivel escolar de secundaria, 32% nivel primaria, seguido de la preparatoria, 19%, de una licenciatura al 12%. En cuanto a la incidencia de náuseas y vómito postoperatorio a nivel global, se tuvo que en el 77% de los casos no hubo ninguna de estos efectos. En el 22% de los casos se tuvo náusea postoperatoria y solo en el 11% se tuvo vómito postoperatorio. Desglosados, en cuanto a la náusea y vómito en el grupo A, en el 72% de nuestro grupo A no se tuvo ninguna de estas dos. El 20% fue con náusea y el 6.9% fue cursó con vómito. En cuanto a la utilización de nuestros medicamentos de rescate para la náusea y vómito postoperatorio, bueno, pues se tuvo que en el 83% de los casos no se utilizó, no requirió ninguno de estos, seguido pues de la utilización del ondansetron hasta el 12% y la combinación de metoclopramida con omeprazol 2%, y con el uso únicamente de omeprazol hasta el 3% de los casos. En cuanto a la representación de nuestro rescate de tramadol en los dos grupos, se tuvo que en el grupo A, pues si ven, es mucho menor de la mitad, que en comparación con el grupo B, pues se tiene una mayor pues, rango. Fue el 38% en el caso de nuestro grupo B con el sulfato y hasta el 62% del uso de tramadol con nuestros pacientes del grupo B, en donde no se utilizó el sulfato. Para dar respuesta a nuestro objetivo general, que fue evaluar la peligrosidad de la anestesia postoperatoria con el uso del sulfato, ketorolaco, paracetamol, pues se registraron en todas, hubo cambios a las 24 horas, sobre todo fue como más representativo en la diferencia entre cada grupo. Además de los cambios en la frecuencia cardíaca, también fueron significativos en todos, pero más a las 12 horas, donde hubo un cambio también entre ellas. Como vemos en nuestros sistemas, a las 2 horas, 6 horas, 12, 24 horas, nuestra tensión arterial media pues oscilaba alrededor de 90, un poco menos, un poco más parejos. Ya se ve un poco más de cambios a las 6 horas. A las 12 horas ya hay también mayor diferencia y sobre todo a las 24 horas por mucho, ¿no? En cuanto a nuestra frecuencia cardíaca, desde las 2 horas ya había cambios que se van evidenciando pues, a lo largo de las horas hasta las 24 horas, donde siempre es más representativo. En cuanto a los niveles de dolor,
Pues básicamente también se manejan los niveles a las 2 horas en nuestro grupo A, bajos, o con una media de 3 puntos, como han de conocer, la escala de EVA es nuestra escala análoga visual para evaluar el dolor, y que se considera pues por debajo de 4, 3, pues en molestia realmente no representativo, 4 a 6, que pudiéramos decir es moderado, y por arriba de 7, que ya hablamos de como tal un dolor más importante. En la primera hora fue de 3, medio para nuestros pacientes con sulfato. A las 6 horas aproximadamente siguió la misma tendencia. Para las 12 horas disminuyó el medio a 2, y para las 24 horas incluso pues, ya se tuvo máximas de EVA de 1. En comparación con nuestros grupos sin sulfato, donde siempre los puntajes de EVA fueron mayores. El nivel de analgesia de ambos grupos, pues obviamente con los recuentos previos, se ve que hay una gran satisfacción o mayor satisfacción en nuestros grupos A, donde se tuvo pues la relación del sulfato de magnesio, y en el grupo B, donde no se utilizó, pues se tuvo mayor rango de discusión, pues sin notar tanto, simplemente varios estudios en nuestra recolección de investigación, se concluyó que evidentemente nuestro estudio se comparaba a esos otros ya dichos, que incluyen pues la intensidad del dolor fue muy similar a las 6-24 horas, fue significativamente menor en el grupo de magnesio, lo cual corresponde pues a este grupo aquí citado. Para este estudio de Corby de 2021, también mencionan para ellos utilizar el sulfato de magnesio en cirugía de fusión espinal, y también registraron pues el menor consumo de opioide en las primeras 48 horas. Además de que las náuseas y vómitos pues fueron experimentados en 4 y 13 pacientes correspondientemente, lo cual pues también es muy semejante a nuestro estudio. Igual en este estudio también menores puntuaciones con el uso de sulfato bolo de 50 miligramos, 15 minutos previo antes de realizar la anestesia raquídea, en este caso, en este estudio, para cirugías de cadera. También se utilizó comparativo este estudio para ver el tratamiento antiemético en las cirugías laparoscópicas ambulatorias, registrando un vómito de 2.4% versus en nuestro estudio se registró hasta un 11.9%, el cual sí aumentó en nuestro estudio el uso de antibióticos hasta el 17%. Quizás en este estudio pues le dieron mejores resultados, sin embargo en el de nosotros sí hubo un poco más de registros. También en cuanto al compromiso hemodinámico, el sulfato de magnesio, además de todos sus múltiples efectos, también tiene efectos vasodilatadores y bradicárdicos. Entonces, en este estudio reportan la hipotensión pues, del 42%, comparado con el grupo control del 22.2%. En nuestro caso no hubo registro de hipotensiones significativas, ni en transquirúrgico ni en las primeras 24 horas. De hecho, pues las medias se mantuvieron entre 83 y 88 milímetros de mercurio, respectivamente en nuestros grupos. Conclusiones, pues la administración del sulfato de magnesio con alguna INE más nuestro paracetamol en tratamiento del dolor postoperatorio en la cirugía de esterectomía laparoscópica bajo anestesia general podría ser un beneficio pues de algún componente del plan de manejo multimodal en este hospital, sobre todo donde se tienen gran registros de este tipo de cirugías, ya que se ha visto pues que en las primeras 24 horas hay una menor reducción de las tasas de puntuaciones de EVA, hay una menor reducción en nuestros signos como la tensión arterial media, nuestra frecuencia cardíaca, que son los principales chismosos del sistema simpático, y que esto pues obviamente nos va a llevar a un ingreso hospitalario mayor y a menores
complicaciones. Esta fue mi hoja de recolección de datos, como les expliqué, previo a la cirugía, trans y post en las primeras 24 horas, donde se registraban todos los datos que les expliqué. Y este fue mi consentimiento informado, donde se les explicaba qué estudio iban a entrar, con mis datos obviamente, y firmado por paciente, investigador, testigo. Y alguna de la tanta bibliografía que se utilizó, que de verdad pues es muy extenso y se tuvo que resumir lo más que se pudo, pues es alguna de las más representativas. Y es todo. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta o comentario a nuestra ponente? Bueno, pues interesante sobre todo porque buscar información referente al manejo del dolor de nuestros pacientes en los operatorios es sumamente importante porque eso mejora la calidad de vida de manera inmediata a las personas. Si no hay mayores comentarios, hago entrega de la constancia por participación en nuestra sesión general. General del año. Damos por terminado el día de hoy. Que tengan excelente